Hola, ¿qué tal, familia Noctámbula? Versión 2.5 del asistente para el procesado de vías lácteas. Una versión de película que va a dejar huella. ¿Que por qué digo esto? Quédate y lo vemos después de la intro. Pues bien, las principales novedades de esta versión están centradas en esta nueva barra de herramientas de nombre Batch y que, como su nombre indica, está pensada para trabajar con lotes de imágenes. ¿Qué vamos a poder hacer con esos lotes de imágenes? Pues muchas cositas que iremos desgranando poquito a poco. Primero, antes que nada, permitidme un inciso para enseñaros que a partir de esta versión, y como podéis comprobar, todos los botones tienen o vienen acompañados de un icono y muchas de las barras de herramientas han sido reestructuradas para, haciendo lo mismo, pues visualmente tener un aspecto más atractivo. Déjame en comentarios qué os parecen estas novedades. Ah, sí, y una cosita, para aquellos usuarios que en su momento me dijeron que la barra de herramientas principal ocupaba mucho espacio en pantalla, que os acordáis que os estuve comentando, sí que preferíais que tuviéramos solamente el icono y el texto, abreviaturas, pues he llegado a esta solución. Fijaros que en el momento que, ¡oh!, aquí está, hacemos la barra lo suficientemente pequeña, empezarán a ser modificadas lo que son los textos y quedarán abreviaturas. Entonces tenemos los dos modos de trabajo. El modo de trabajo con habitual, con los nuevos iconos, pero con los textos completos. Y luego tenemos este nuevo modo de trabajo en el que tenemos una barra reducida formada únicamente por el icono y una abreviatura. Que por cierto, la abreviatura está en inglés, no os asustéis, no penséis que es que no está funcionando bien la traducción. Es que la verdad es que el inglés, para bien o para mal, está mejor parido en lo que a abreviaturas se refiere. Y no es lo mismo poner las abreviaturas de eliminar contaminación lumínica como ELCO que poner RMLP, Remove Light Pollution. A mí por lo menos me suena mejor o me es más fácil viendo las abreviaturas en inglés saber o recordar qué es lo que hace cada uno de estos botones. Pero no obstante os escucho, os pongo deberes, dejadme en comentarios qué os parecen estas novedades a nivel estético en lo que es la barra de herramientas, sobre todo la barra de herramientas principal, y cuáles serían vuestras preferencias al respecto. Y ya centrándonos en lo que son las novedades de la versión, como os comentaba, vamos a trabajar sobre todo con lotes de imágenes. ¿Qué vamos a poder hacer con esos lotes de imágenes? Pues lo primero que tenemos que hacer antes de trabajar con un lote es cargarlo en memoria. Y para cargarlo en memoria tenemos este primer botón, cuyo texto es primera imagen y cuyo propósito es el de seleccionar dentro de todas las imágenes que tengamos en una carpeta, tienen que estar todas grabadas en una carpeta, tanto si son en formato TIFF como si son en formato JPEG, cuál es la primera imagen de toda la batería, de todo el lote de imágenes que tengamos a nuestra disposición, que queremos utilizar a la hora de trabajar con este bloque de imágenes. En particular voy a coger un lote de imágenes que hice hace unos años de lo que era primera, en los inicios de la temporada de Vía Láctea de verano en Aitona, cuando estaban los árboles en flor, alrededores de mediados de marzo, pues a última hora de la noche, lo que era pues el aparecer de la Vía Láctea a través de estos árboles en flor. Voy a coger la primera de las imágenes. Como veis, cuando cogemos una imagen, nos dice automáticamente cuál es el tamaño del lote, es decir, cuántas imágenes acompañan a esta dentro de lo que es la carpeta. Si nosotros no quisiéramos trabajar con todas las imágenes, en cualquier momento podemos modificar este número, pues porque queremos cargar solamente 100, 10, 20. Veremos más adelante para qué nos puede servir también cargar una cantidad menor de imágenes que lo que sería el lote completo de las imágenes que conforman el lote que tenemos almacenado en un directorio. En este caso vamos a dejar el número de imágenes máximo y vamos a cargarlas en memoria. La manera de cargarlas en memoria sería darle al botón abrir capas,
como veis, ahora nos está abriendo en capas diferentes dentro de lo que sería un mismo documento de Photoshop el total de las 403 imágenes. Esto nos puede servir sin ir más lejos para facilitar aquellas acciones que ya estábamos realizando en el pasado cuando realizamos apilado de imágenes, cuando tenemos un lote de imágenes que para reducir ruido pues necesitamos cargar todo al mismo tiempo. Pues ya lo podríamos hacer desde aquí, ya no tenemos que ir a buscar aquellas opciones de menú tan escondidas que tiene Photoshop, de archivo, secuencia de comandos, procesamiento por lotes. Y como veis, la carga es mucho más rápida que la que tiene el propio Photoshop. No sé qué es lo que hace Photoshop para que esto lo haga tan lento. No sé si es que yo estoy siendo muy atrevido a la hora de cargar imágenes así y estoy obviando algo que hacen ellos y que no hago yo. Pero vaya, todo lo que he estado yo probando con este método a la hora de cargar imágenes no me ha dado ningún problema. Si os diera alguno, me comentáis también en comentarios. Ya queda poquito para terminar de cargar las que faltan. Son imágenes, como veis, que ya están en formato JPEG. Las he dejado en un tamaño razonable de 4K, pues si luego hacemos vídeos con ellas, pues que nos quede un vídeo majo, potente, en 4K. Obviamente, si estas imágenes fueran los TIFFs originales derivados del RAW a tope de resolución, pues sería bastante más lento y también tardaría bastante más en cargar. Entonces lo tenéis que tener en cuenta a la hora de trabajar con las imágenes. Igual, según lo que tengáis que hacer con estas imágenes, os compensa hacer como he hecho yo, que es convertirlas ya a formato JPEG con calidad máxima y con una resolución de 4K, porque estoy pensando sobre todo en hacer cositas relacionadas con el vídeo, con estas imágenes. Ya tenemos cargadas las 403 imágenes. Lo primero que podemos hacer con ellas, como tenéis en la barra de herramientas, es hacer Start Trails con ellas, es decir, aprovechar que es una secuencia de imágenes tomadas pues en un mismo periodo de tiempo y que aprovechemos el movimiento de las estrellas para configurar estos Star Trails. ¿Qué parámetros o qué grados de libertad tenemos a la hora de hacer los Star Trails? Pues como veis, podemos decidir qué tamaño queremos que tenga la cola. Si no queremos que tengan cola los Star Trails, sino que sean trazas compactas, pues podemos dejar el tamaño de la cola a 0 o podemos dejar los pasos de exposición a 0. Porque los pasos de exposición lo que van a determinar es cuál es la diferencia de luminosidad entre la parte central de la traza y la cola. Si lo dejamos a 0, pues no hay ninguna diferencia de luz. La luz no se va a atenuar entre la parte central y la cola, por lo tanto no hay traza. De cualquiera de las dos maneras, no hay traza, no hay cola en esa traza. De cualquiera de estas dos maneras podríamos no tener trazas con cola, sino que sean unas trazas sólidas. A mí en particular me gusta el efecto estético que deja la traza, así que voy a dejar paso de exposición 3. 3 es un valor bastante adecuado. Si ponemos más pasos de exposición, como 5, como 10, pues podemos encontrarnos que las primeras tomas o las últimas tomas no tengan relevancia en el resultado porque se han perdido tantos pasos de exposición hasta llegar a esa toma que pues, no tiene suficiente luminosidad para que esa toma aporte algo al conjunto. Y luego el tamaño de la cola, pues dependiendo de cuánto queréis que ocupe, si que ocupe todo lo que sería la traza y por lo tanto solo haya un punto que tenga la intensidad máxima, que sería el punto central, el punto medio, el fotograma medio de todas estas tomas de la secuencia, o que esa parte central sea más gruesa, ocupe un 50% del total de la traza, o ocupe un 25%. Vosotros decidís. A mí en particular la configuración del 100%, sobre todo porque estas tomas no estuvieron pensadas para hacer un Star Trail, que como sabéis cuando hacéis Star Trails pues se recomienda que la luminosidad no sea muy, de las tomas, no sea muy fuerte, muy cañera, para que no queden las trazas blancas y para que sean los propios colores de las estrellas los que determinen las trazas, sino que esta secuencia estaba más pensada para lo que es, como veis, el amanecer, el aparecer de la Vía Láctea entre los frutales. Pues voy a poner un tamaño de cola 100, porque así, excluyendo el punto central, el resto de la traza hacia las esquinas pues va a ir perdiendo poco a poco luminosidad y a medida que pierda luminosidad va a ir desapareciendo el blanco y vamos a ir recuperando lo que sería el color de cada una de las estrellas. Y luego, como veis, también tenemos la posibilidad de decidir que las trazas sean duales, es decir, que la cola sea dual, que haya una cola tanto al principio como al final. Vamos a dejarlo configurado con estos parámetros, o no, permitidme que primero lo haga
sin el dual, y así una imagen vale más que 1000 palabras. Vamos a poner en marcha el Start Trail y así vemos cómo queda el resultado. Si tenemos trazas de 3 pasos de exposición entre el primer punto que va a ser el único que va a tener la intensidad máxima, ya que el tamaño de la cola lo hemos puesto al 100%, y el último punto, que es el que va a tener 3 pasos de exposición menos, y solamente va a haber una cola, es decir, vamos a tener un Star Trail de efecto cometa. Como veis, esto lleva su tiempo porque estamos hablando de 403 fotos, no obstante, como veis, es bastante ligero. Tenéis siempre una estimación del tiempo que queda para acabar el proceso. Y en cuanto veamos el resultado, pues como recordaréis, todas las acciones del asistente a efectos de lo que es la historia de Photoshop quedan concentradas en una única acción, de tal modo que si no nos convence el resultado, solamente con pulsar Control Z o ir en el historial al paso anterior, vamos a devolver el documento al paso inicial en el que teníamos solamente las imágenes cargadas, y así vamos a poder dirigirnos por cualquier otra configuración, o vamos a poder experimentar con cualquier otra configuración. Ya está a punto de acabar. Pues este sería el aspecto, como veis, de nuestras trazas, cómo estaba la cámara apuntando a lo que sería la zona por la que emerge la Vía Láctea, que sería aproximadamente hacia el este. Pues estamos en el ecuador, por así decirlo, apuntando hacia el ecuador, en el que, como veis, tenemos trazas que van tanto en sentido antihorario, que son las que vemos cuando hacemos las circumpolares, las del hemisferio norte, como trazas que van en sentido horario, que son aquellas que vemos cuando estamos apuntando hacia el sur, que son las del hemisferio sur. Y este sería el resultado. Obviamente es un resultado base, el resultado de apilar con estos grados de libertad que hemos dicho todas las tomas. A continuación vendría un trabajo de postproducción, que veremos también. Porque como veis, al haber acumulado todas las tomas y como éramos varios los fotógrafos que andábamos por aquí haciendo de las nuestras, pues tenemos el resultado de luces rojas de frontal por todos lados. Aquí hay una guerra de luces entre los frutales tremenda. Pues como decíamos, vamos a pulsar a Control Z, con lo cual volveremos al paso anterior, en el que tendremos de nuevo las 403 tomas sin ningún tipo de manipulación, y ahora la vamos a hacer de nuevo, pero utilizando el modo dual, y vamos a ver cuál es la diferencia en el resultado, más que nada para que gráficamente se entienda. Aquí, en vez de ver ese efecto cometa de principio a fin de cada una de las trazas, vamos a tener pues un efecto de doble cola, en el que, como decíamos, solamente el fotograma central es el que va a conservar la máxima intensidad de luz de cada una de las estrellas, y luego se va a ir difuminando hacia ambas esquinas lo que sería la intensidad de cada una de estas trazas, utilizando para ello pues estos 3 pasos de exposición que hemos configurado. Vamos a esperar un poquito a que acabe el resultado. Y ya por adelantaros, lo siguiente que vamos a hacer a la hora de seguir trabajando con el resultado en bruto de la acumulación de este trabajo por lotes que hemos hecho con todas las capas cargadas en memoria, es aprovechar cosas de las que ya tenemos en el asistente de vías lácteas. Es decir, vamos a utilizar el módulo de cámara RAW, vamos a utilizar lo que serían las opciones de procesar el paisaje y de procesar también el cielo. Aquí tenemos las trazas, como veis el resultado de las trazas. Para mí es mucho más agradable el modo dual, porque como veis queda como más suavizado. Solamente hay un punto central en cada una de las tomas, como decíamos, con intensidad máxima, y luego se va diluyendo hacia los extremos, con lo cual da ese efecto más sedoso en el resultado. Un efecto sedoso en el que vamos a poder continuar trabajando a continuación, como decía, utilizando ya opciones propias del asistente de vías lácteas, como por ejemplo, si queremos trabajar con este resultado sin perderlo, como sabéis, manipulándolo, añadiendo filtros, y que en cualquier momento podamos revisitar esos filtros, lo primero que tendríamos que hacerlo es convertirlo en objeto inteligente. Una vez convertido en objeto inteligente, pues por ejemplo, podríamos añadirle un filtro de cámara RAW, y cositas que podemos hacer para darle más presencia a estas trazas en el cámara RAW sería, por ejemplo, darle más contraste, por ejemplo, intentar borrar algo de neblina para darle más profundidad,
Vamos a ver qué tal vamos de balance de blancos. Para ello voy a utilizar el truquillo aquel que siempre os comento del Andy Warhol. Voy a subir la intensidad y la saturación al máximo para verificar que parece que hay un poco de trazas verdosas. Vamos a ver si cambiando el matiz consigo quitar un poco ese verde, mitigar ese verde y darle más potencia al azul. Sería algo tal que así. Vamos a ver de temperatura, qué tal vamos. Pues bueno, yo creo que la temperatura ya ahí vamos bastante bien, o quizás dándole un poquito de temperatura para que nos aparezcan también algunos colores cálidos aquí en la parte más alta del cielo. Vamos a dejarlo así. Y luego, en vez de dejar la intensidad y la saturación al 0% para que tengan un poco de protagonismo estas trazas, vamos a subir un poquito, no mucho, un 20% la intensidad y la saturación. Vamos a intentar seguir dándole más profundidad a estas trazas. Vamos a ver qué pasa si bajamos las iluminaciones, ya que pecan un poco de estar muy iluminadas por aquello que os decía de que no han sido tomas pensadas para hacer un Star Trail, sino para la Vía Láctea. Y qué más cositas podríamos hacer por aquí, pues para que las trazas sean más sedosas, un truquito que os puedo explicar es que intentemos reducir el ruido al máximo, porque de ese modo quitaremos todos los artefactos que hayan podido quedar de cositas que no sean bien, estrellas y trazas de estrellas, y bajemos un poquito la claridad y la textura, porque de ese modo vamos a conseguir, como veis, un aspecto más sedoso, más aterciopelado en las trazas, es decir, que se confundan un poquito más entre ellas, con respecto a lo que era el original, que como veis era este, que estaba cargado de bastante más ruido, bastantes más artefactos, y las trazas no tenían esta continuidad que le hemos dado ahora con estos ajustes. Vamos a dejarlo así, vamos a seguir adelante. Como veis, ya le hemos dado un poco más de carácter a este cielo, pero obviamente el suelo lo tenemos completamente arruinado. Ya lo teníamos desde el principio por aquello de que es la suma de todas las tomas, y había tomas pues con mucha presencia de frontal rojo. Entonces, ¿cómo vamos a poder solucionar esto? Pues con el propio módulo batch que ya tenemos, que estamos presentando, porque podríamos coger ahora, ¿por qué no? Y buscar una primera imagen dentro de lo que es la secuencia de imágenes que teníamos. Vamos a buscar una primera imagen que yo creo que están aquí cerca del final. Voy a ampliar un poquito las imágenes para ver así en presentación preliminar qué aspecto tenían. Y yo creo que estas últimas, coincidiendo que ya empezaba la hora azul y por lo tanto hay un poco más de luminosidad también en lo que sería el paisaje, y de ese modo le damos un poco más de protagonismo a los árboles frutales, pues estas no tenían nada de luz roja. Entonces vamos a coger, por ejemplo, estas 10 fotos. Vamos a empezar por aquí, por esta, que hasta el final son unas 10. Le damos aquí a abrir, como veis, 19, son 19, perdón. A ver, es que me he equivocado yo a la hora de cogerlas, y había más por debajo. Ah, sí, había más todavía. Bueno, no pasa nada, vamos a coger desde esta, vamos a verificar que esas que había por el final no tienen trazas rojas de frontal. Vamos a coger desde aquí, que serían un total de 11. Me da igual si 11 o 13, había 6 por fila. Estoy un poco malo y un poco espeso con las matemáticas. 13, al final lo que queremos es un conjunto de fotos para el paisaje que sea lo suficientemente grande como para que no nos afecten luces parásitas como pueden ser las de los frontales, pero al mismo tiempo que, como lo que vamos a hacer a continuación es apilarlas para reducir el ruido, pues nos quede un resultado muy nítido en el que se haya perdido por completo ese posible ruido que haya quedado en cada una de las tomas. Pues ahora le daríamos a abrir capas. Nos va a abrir en un documento aparte estas 13 capas, ya las tenemos abiertas. Fijaros qué velocidad con respecto a hacerlo, como decía, utilizando las opciones estándar de Photoshop. Y a continuación nos vamos a ir a la barra de herramientas de External, porque como recordaréis ahí tenemos una opción para apilar el paisaje. Entonces, en cuanto le demos al apilar el paisaje, esto lo que va a hacer es crearnos una única toma que tiene el apilado de las 13 capas, y por lo tanto que en lo que respecta al paisaje, el cielo obviamente como se ha movido, pues estamos viendo el resultado del movimiento de la Vía Láctea, por lo tanto queda difuso, pero es que el cielo no es lo que queremos de aquí. El cielo ya lo tenemos en el otro documento, que es donde tenemos las trazas. De aquí lo que queremos sobre todo es el paisaje, con el menor ruido posible. Pues ahora que ya tenemos el resultado, lo que vamos a hacer es rasterizarlo, para que ya
ocupe menos espacio, para que no tengamos las 13 capas aquí concentradas en una única capa con el modo de apilamiento mediana, es decir, que nos quedemos con una sola. Y luego nos lo vamos a llevar al otro documento, porque lo queremos en el otro documento, para coger el suelo de este resultado. Para ello le vamos a dar al botón derecho, duplicar capa, y le decimos que lo queremos duplicar en el documento anterior. Este documento que se ha abierto nuevo, que lo he utilizado para hacer el apilado, ya no lo necesito, ya no lo quisiera para nada, porque lo que quería realmente ya lo tengo aquí, que es la capa que tiene el suelo. Entonces quiero combinar este suelo con este cielo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues primero me voy a llevar la capa más abajo, la voy a dejar abajo del todo, para simular el tratamiento que hacemos con las imágenes cuando estamos haciendo el procesamiento de las vías lácteas, que como recordaréis, la capa base, que es la que luego utilizamos a la hora de filtrar el paisaje, siempre la tenemos abajo, siempre es la primera, son el resto de capas con las que vamos construyendo el procesado del cielo las que se van quedando por encima. Y lo siguiente que vamos a hacer es darle al botón dentro de lo que es el asistente de vías lácteas de filtrar el paisaje. No tiene sentido el resto de opciones que hay en lo que sería el flujo de trabajo habitual del procesado de una vía láctea, porque aquí no estamos procesando una vía láctea, aquí estamos haciendo otra cosa, que es en este caso estas trazas de estrellas, y que ya tenemos el resultado. Por lo tanto, ya podríamos pasar a lo que es el filtrado del paisaje. Como recordaréis, el filtrado del paisaje lo que hace es coger la capa que tengamos seleccionada en este momento. Si tenemos los Nik Collection instalados, le va a aplicar mis filtros por defecto de Nik Collection, y luego nos va a abrir un filtro de cámara RAW para que terminemos de darle ajustes, retoques a lo que sería el paisaje. Lo voy a dejar tal cual. Además tiene muy buena pinta porque el filtro de Nik Collection, como veis, le ha dado un poco más de carácter, le ha dado también un poco más de claridad para que se vean más los detalles, y le ha dado un poco de contraste en esos detalles, pues para que veamos un poco más todo lo que había en este paisaje. Entonces, en cuanto le demos a aceptar, esto lo que va a hacer es poner la capa por delante y con una máscara de capa para que quede solamente lo que sería la parte del suelo. Y este sería el resultado. Como veis, estábamos en este punto en el que teníamos el paisaje resultante del apilado de las trazas, y lo hemos cambiado por este otro resultado. Y este sería el final de este procesamiento rápido, que hemos tardado 5 minutos, y ya sabéis que yo me enrollo mucho. Pero como veis, podemos hacer Star Trails muy potentes gracias a este nuevo módulo. Y no olvidéis esta nueva componente que acabamos de utilizar, de aprovechando el nuevo módulo, poder abrir como capas diferentes imágenes que tenemos para luego hacer lo que sería el apilado de imágenes para reducción de ruido, que es una operación habitual a la que estábamos habituados dentro de lo que sería el procesamiento de una foto de astropaisaje, ¿no? Con Vía Láctea o con cualquier otro tipo de astropaisaje que estemos haciendo. Pues bien, esta ya la tendríamos. Vamos más allá. Vamos a ver para qué serviría esta opción llamada guardar fotogramas. El propósito de guardar fotogramas es que mientras se está construyendo el Star Trail, cada uno de los instantes intermedios a la hora de apilar las fotos que configuran el Star Trail se va a guardar en un nuevo documento como una capa. De tal modo que si estamos procesando 400 imágenes, vamos a tener un nuevo documento con 400 capas, cada una de las cuales tiene cada una de las tomas intermedias a la hora de ir añadiendo al resultado del Star Trail cada una de las 400 capas de lo que sería la secuencia original. Vamos a verlo con detalle y sobre todo con detalles, con un caso que sería interesante a la hora de generar este Star Trail animado, a la hora de montar una película, unos fotogramas con el resultado de este Star Trail. Para ello voy a utilizar otra secuencia de fotos que corresponde, también la tengo ya preparada en formato JPEG 4K, que corresponde con la maravillosa, o una de aquellas maravillosas noches de auroras que tuvimos en estas latitudes, y en particular para la cual yo y mi cuadrilla pues nos juntamos en lo que es el radar de la Panadella. Más que nada porque ahí no solamente teníamos auroras, con lo cual hay el baile de las auroras, sino que también teníamos nubes. Ya había el baile de las nubes, había las estrellas que se veían, y por lo tanto las estrellas también tienen su propio baile, tienen su propio movimiento.
Y si esta secuencia de fotos la utilizamos para hacer un Star Trail, el resultado va a ser un poco decepcionante, pues porque se van a mezclar las estrellas con las nubes, con los cambios bruscos de intensidad de luz de las auroras, con lo cual va a quedar todo un pastel, una acuarela de colores. No obstante, se pueden hacer interesantes vídeos, timelapse, con este tipo de situaciones para poder sacar esa animación de ese baile de los diferentes elementos que estaban interviniendo. Entonces, para ello, lo que voy a hacer es coger, como son también muchas fotos, y a la hora de generar los fotogramas, todo esto se tiene que ir guardando en un documento nuevo y puede ser relativamente lento. Para no aburriros, ahora voy a coger desde la primera de las imágenes, que es la que voy a abrir como imagen de referencia. Como veis, son en total 469 imágenes, pero vamos a quedarnos con las 100 primeras. Voy a poner 100 en el número de elementos, más que nada para que os hagáis una idea. Si luego esto lo montamos en un vídeo de 25 fotogramas por segundo, pues serán 4 segundos de vídeo. Como sabéis, lo primero que tenemos que hacer es abrir como capas. Aquí ya se están abriendo las capas en un documento nuevo. Y ahí vemos un poquito cuando empezó a explotar la aurora, y estamos viendo también todas aquellas nubes que habían, nubes más bajas, nubes más medias, que estuvieron un poco emborronándolo todo, pero dándole dinamismo, y es lo que queremos buscar en este Star Trail animado, un poco ese dinamismo, y este sería el último de los fotogramas. Pues bueno, sin ir más lejos, ya podríamos montar una película con esto. Vamos a montar la película original, la película sin ningún tipo de trazas de estrellas o de trazas de movimiento, tal y como están ahora cargadas las 100 capas. Si le damos a crear película, esto va a coger y automáticamente va a generar un timeline con las opciones que tiene Photoshop para generar timelines, en el que va a haber un fotograma por cada una de las capas. Y luego vamos a decidir aquí a la hora de montar el vídeo, pues en qué calidad lo queremos. Como veis, la resolución es una resolución 4K, cuántos fotogramas queremos y dónde queremos guardar el resultado. Porque vamos a ir creando varios vídeos a lo largo de esta sesión, vamos a llamarle 1 a este vídeo, no me complico la vida, y le daríamos a interpretar. Y esto ya va a generar un vídeo con las capas tal cual, sin ningún tipo de manipulación, para que veamos lo que sería el timelapse de esta primera parte de la sesión de trabajo, estos primeros 100 fotogramas ya acabado de lo que era esta sesión de auroras. ¿Cómo podemos abrir el vídeo? Lo podemos hacer abriendo el Finder en Mac o el Explorador en Windows, pero también lo podríamos abrir desde aquí. Si nos vamos a la barra de herramientas de External, por no abandonar el Photoshop, no os olvidéis que teníamos un botón que sirve para ejecutar aplicaciones externas. Y entre las aplicaciones externas puede estar, sin ir más lejos, el abrir cualquier documento que tenga una extensión que sea comprensible para el ordenador. En particular, estos vídeos que tienen extensión MP4, pues los abrirá con el reproductor de vídeo que tenga vuestro sistema operativo. Si hacemos doble clic, nos pide permisos, como siempre, para abrir una aplicación externa. No vaya a ser que sea peligrosa, que sea bajo nuestra responsabilidad. Y cuando le demos a permitir, pues aquí tenemos lo que sería el timelapse original de aproximadamente, es decir, utilizando las tomas tal cual, sin ningún tipo de manipulación, de esos primeros 4 segundos, en el que, como veis, había algo de baile de auroras por el horizonte, obviamente en estas latitudes, bastante que las hemos podido ver, pero obviamente están demasiado lejos como para verlas muy altas, siempre las vemos en el horizonte, y también los bailes de las nubes y los bailes de las estrellas e incluso de los aviones que había circulando por aquí. Pues bueno, vamos a intentar darle otro planteamiento, otro giro al guión, utilizando el módulo de procesamiento por lotes. Y en este caso lo que vamos a hacer es crear unas trazas que vamos a aprovechar para lo que sería este nuevo timelapse que vamos a hacer, pero a la hora de crear este motion, esta animación, lo que no tiene mucho sentido, lo podéis hacer, pero veis que el resultado es un poco extraño, es que sea en modo dual, porque normalmente lo que se espera es que la animación sea continua desde el principio hasta el fin, no continua desde el principio hasta la mitad y que luego empiece a haber como un fade out de la última parte, de la última mitad de las tomas.
Por lo tanto, aquí el modo dual, experimentarlo vosotros, si queréis, no tiene mucho sentido, o por lo menos para este tipo de planteamiento que os estoy ofreciendo ahora. Y lo que vamos a hacer es, en este caso, aprovechar para incrementar los pasos de exposición a la hora de disminuir lo que serían la cola de la traza. ¿Por qué? Porque si ponemos una cantidad de pasos de exposición, de disminución de pasos de exposición, lo suficientemente alta, los últimos fotogramas ya no tendrán presencia de los primeros fotogramas. Con lo cual no tendremos esa sensación, sobre todo aquí, que hay muchas cosas, que hay en movimiento, de que todo se está emborronando, sino que alguna de las cosas que al principio se estaban empezando a emborronar, fruto de que se va reduciendo progresivamente a lo largo del timelapse la exposición de esos primeros fotogramas, pues al final esos primeros fotogramas van a pasar desapercibidos, con lo cual va a haber unas trazas que no van a ser eternas de principio a fin, sino que van a empezar a perder, a difuminarse a medida que va avanzando el vídeo. Es algo con lo que ir experimentando. Dependerá de cada caso el valor que puede ser, que dé el resultado más agradable para este efecto de movimiento, pero sin emborronamiento del resultado. Obviamente marcamos la nueva opción, la de guardar los fotogramas. Y lo que sí os recomiendo cuando ya habéis hecho un vídeo es que, como veis, cuando monta un vídeo Photoshop y crea una línea de tiempo, pues crea como un espacio de trabajo en el que, como veis, ha anulado la selección de todas las capas y solamente ha dejado la primera capa, porque esta es la que corresponde al primer fotograma. Y luego hay un segundo espacio de trabajo en el que la que está seleccionada es la segunda capa, porque es el segundo fotograma del vídeo. Y así hay como 100 pequeños espacios de trabajo para cada uno de los fotogramas. Entonces es una manera extraña de trabajar si ahora queremos seguir trabajando para hacer más cosas, como lo que estamos pretendiendo hacer ahora. Entonces yo lo que os recomiendo, una vez habéis montado el primer vídeo, si ya no es el resultado definitivo, sino que queréis seguir manipulando lo que sería el conjunto de capas, como es ahora nuestro caso, para generar otros vídeos, que pulséis a Control Z. Porque al pulsar a Control Z volvemos al estado original previo al montaje del primer vídeo, en el que, como veis, ya no hay esos X espacios de trabajo, sino un único espacio de trabajo que nuevamente tiene todos los fotogramas disponibles y que es el punto ideal a la hora de continuar o de hacer otras aproximaciones al resultado, como es esta que queremos hacer ahora. Pues bueno, sin más dilación, porque esto puede llevar un tiempo, vamos a crear el Start Trail utilizando la opción de guardar los fotogramas. Como veis, esto ya va a ser un poquito más lento, porque a medida que se va consolidando el Start Trail, cada uno de esos estados intermedios se está guardando en otro documento. No sé si veis que en la parte superior ahora tenemos ya 3 documentos. El primero, que es el que hemos hecho antes con el Start Trail de Aitona, de los frutales. Este documento de trabajo en el que tenemos las 100 capas de lo que sería el Start Trail de la Panadella con la Aurora. Y tenemos un tercer documento que es donde está montando los fotogramas, porque en este documento, como tal, lo que está haciendo es lo mismo que hicimos antes, cuando estábamos con la secuencia de fotos de Aitona. En este documento está montando el Start Trail como tal. Como veis, es lo que estamos viendo ahora, y tal y como os comentaba, pues el resultado que vamos a ver al final, como Start Trail, no tiene mucho sentido, por aquello de que hay muchas fuentes de luz diferentes, como es pues el baile de la aurora, como es el movimiento de las nubes, que, como podéis ver, lo está emborronando todo. No mucho, no mucho, porque hemos utilizado lo de reducir la exposición 5 pasos, y entonces se está produciendo ese efecto en el que algunos de los elementos, los iniciales, ya se van difuminando a medida que avanza el resultado. Pero bueno, este Star Trail, más que pensado como tal, como Star Trail, aunque, como veis, tampoco tiene tanta mala pinta. Al final, bueno, nos ha quedado aquí este emborronamiento de estas nubes bajas que estaban circulando de izquierda a derecha, pero bueno, podría ser algo que, si ahora lo trabajamos un poquito como hemos hecho antes con el de Aitona, pues podría tener su qué. Pero si no hubiéramos utilizado las 100 fotos, sino que hubiéramos utilizado las 400 y pico que había, sí que el resultado es una auténtica acuarela de luces que se van incorporando al resultado. De aquí, como digo, lo interesante, más que el Star Trail como tal, es el vídeo
o más que el vídeo, la secuencia de fotogramas que tenemos en el nuevo documento que se ha generado, que es esta de aquí. Y es en esta en el que vamos a montar la película para ver lo que sería la película alternativa. Mismo directorio de trabajo, mismos parámetros de configuración, pero en este caso le voy a llamar 2 a este nuevo vídeo y vamos a ver qué aspecto tiene este nuevo vídeo y así entenderéis mejor a qué me refería con lo de hacer este timelapse con movimiento o con trazas de las diferentes fuentes de luz. Nos vamos a volver, para no abandonar el Photoshop, a la barra de herramientas externa, a ejecutar una aplicación externa, pero en este caso voy a ejecutar el vídeo 2 y vamos a ver qué tal sería esta otra animación. Como veis, esas nubes que van apareciendo y esas auroras que van bailando van dejando traza, y los aviones también, fijaros en el movimiento de los aviones, pero a medida que va pasando el tiempo van desapareciendo. Y las trazas igual, es decir, llega en un momento en el que tenemos unas trazas de una longitud que viene medida por esa reducción de 5 pasos de exposición, pero que acaba desapareciendo, difuminándose la parte inicial de la traza. Pues bien, ahí os lo dejo. Son otras posibilidades que tenemos a nuestra disposición gracias a toda esta combinatoria de opciones que os ofrezco en esta nueva barra de herramientas de procesamiento por lotes. Como veis, la filosofía es clara. Es tener un conjunto de imágenes que han sido tomadas en un mismo espacio de tiempo, normalmente con una misma disposición de trípode, de ajustes, etcétera, y poder hacer cositas con ellas. Entonces, ya hemos explorado, por así decirlo, todas las posibilidades que tiene el apartado de Star Trails. También casi hemos explorado en su totalidad todas las opciones que nos aporta la parte inicial, que es la base de trabajo, como habéis visto, la que nos permite pues seleccionar cuál es la primera imagen, con cuántas queremos trabajar, abrirlo como capas, fundamental, tenerlo en memoria para empezar a trabajar y luego crear película. Cuando ya tenemos una secuencia, pues podemos hacer un timelapse con esa secuencia de capas y no os he enseñado la opción de guardar como capas. El sentido que tiene la de guardar como capas es, si vosotros no queréis hacer películas utilizando las opciones que tiene de montar películas del propio Photoshop, porque tenéis herramientas profesionales. Bueno, Photoshop no es que no sea profesional, pero como sabéis, Adobe ya tiene herramientas para montar vídeos. Entonces no pone todos los esfuerzos en que los vídeos que se hacen aquí sean lo más profesionales posibles, sino que ya tiene su propia herramienta para montar vídeos. Como sabéis, si os queréis suscribir a ella, pues tenéis que pagar más. Y ahora que han subido las suscripciones, pues bueno, al final es un gasto importante. Que sería, bueno, en el caso de Adobe sería el Premiere. Y luego hay otras herramientas también que lo hacen muy bien. Pero si vosotros no queréis montar el vídeo aquí, sino que tenéis ya vuestra aplicación más, digamos, profesional a la hora de montar vídeos, lo que haríais sería el resultado de la secuencia, esta que tenemos aquí, guardarlo, guardar estas capas en el disco, guardarlas en el disco. Entonces, en cuanto le demos a guardar capas, va a coger todas las capas y las va a guardar en el disco duro. ¿Dónde? Os lo enseño. Voy a ir abriendo mientras tanto el explorador de archivos y voy a irme al directorio donde teníamos las imágenes. Y como veis, en la carpeta en la que estaban las imágenes fuente, está generando o ha generado automáticamente una subcarpeta que le ha llamado Output y le ha puesto una coletilla con el año, mes, día, hora, minuto, segundo, por si creamos diferentes salidas que tengamos claras dónde está el resultado de cada una de ellas. Y dentro nos ha ido generando todas las imágenes que teníamos. Bueno, de hecho todavía las está generando, como veis, se está esculpiendo el resultado. Pues todas las imágenes, vamos a ampliarlo para que se vea un poquito, de todos los pasos intermedios que hemos ido generando con el módulo de Star Trails. Entonces tenemos la base de trabajo necesaria. Vamos a ver cualquiera de estas imágenes y las abrimos con el editor de fotos. Aquí tenemos, estos son todos los fotogramas individuales que se han ido grabando para luego tomarlos desde nuestra aplicación favorita de edición de vídeo y allí sí descargar todo el potencial a la hora de realizar este timelapse. Pues este sería el propósito, que no lo habíamos visto todavía, del botón guardar.
como capas. El que podamos coger el resultado que ya tenemos de esta secuencia en capas y guardarlas una a una en disco, como habéis visto en esta subcarpeta llamada output, para luego gestionarla con otra aplicación. Pero si somos pobres y no tenemos un Adobe Premiere, no tenemos otra aplicación para hacer vídeos y ya nos conformamos con las opciones para montar vídeos que tiene el propio Photoshop, una de las cosas que suele ser habitual o que nos solemos encontrar a la hora de realizar estos timelapse, sobre todo si estamos hablando ya no de acumulación de fotos como es en los Star Trails, sino de crear vídeos con los fotogramas individuales, es que haya flickering. No sé si habéis oído hablar de este concepto, el concepto de flickering o parpadeo, que hace pues que cada una de las imágenes, solo por el hecho de que tenga un poco de luminosidad diferente a las anteriores, a las que tiene por delante y por detrás, pues al verlas todas de manera tan rápida, 25 por segundo o 30 por segundo, al ojo le va a dar la sensación de que hay un parpadeo. Os he añadido, como veis aquí, en este módulo de batch, la posibilidad de analizar estas variaciones que hay de luminosidad entre las fotos e incluso he aplicado mi propio algoritmo de flickering, de antiparpadeo, para intentar compensar esas diferencias de luminosidad que hay entre los diferentes fotogramas. No es ni mucho menos el de flickering que puede tener un Adobe Premiere, pero también es mucho más barato. Así que vosotros probarlo. Igual a mí la verdad es que me ha dejado sorprendido agradablemente y os lo voy a enseñar con detalles. De momento, permitidme que cierre algunos de los documentos que tengo abiertos, porque además son documentos pesados por tener tantas capas, tantos fotogramas, y si no, es que llegaría un momento en el que se me colapsaría el ordenador. Y lo que voy a hacer para enseñaros todo lo que es la parte del deflickering y esta parte final que nos queda por ver, que son las otras acciones, que es en particular la única que hay ahora, porque esto es algo que ahí está, abierto, ahí lo dejo. Como os decía, os voy a poner deberes. Decidme en comentarios qué otras cosas se os ocurre que podría ser interesante añadir aquí a la hora de trabajar con conjuntos de fotos. Ahora de momento lo que hay es aplicar filtros, que os voy a explicar para qué sirve. Para explicaros toda esta parte final de lo que sería la nueva barra de herramientas, voy a volver a la secuencia de fotos de Aitona. Voy a coger como primera foto para no prolongar mucho la ejecución un fotograma intermedio. No voy a coger desde el principio, voy a coger, porque al principio la Vía Láctea casi no había ni aparecido. Voy a hacerlo a partir de un punto en el que ya empezaba a tener presencia la Vía Láctea, que puede ser aproximadamente por aquí. Veo que ya está fuera, ya tiene bastante presencia, lo que sería el fotograma 300. Porque desde el 300 hasta el final tengo solo 104 elementos, que 104 ya me viene bien para ilustraros lo que os quiero enseñar. Vamos a abrir como capas estos 104 fotogramas. Lo primero que vamos a hacer una vez abiertos es vamos a generar el vídeo, vamos a generar lo que sería el timelapse. Aquí no vamos a hacer nada de Star Trails ahora, sino solamente vamos a aprovechar el nuevo módulo para generar un vídeo a partir de los fotogramas. Y vamos a ver, como veis aquí, el último fotograma ya tenía, ya estaba en hora azul. Como os digo, esto era muy empezada la temporada y enseguida la que la Vía Láctea cogía algo de altura ya se adentraba en la hora azul, con lo cual vamos a tener, no va a ser una escena sencilla porque vamos a tener muchos cambios de luminosidad, ya no solamente por este parpadeo que pueda haber entre toma y toma, sino también a la hora de que la luz en hora azul pues va poco a poco haciéndose más patente. Vamos a generar, como decíamos, el vídeo de lo que tenemos ahora mismo cargado, que son los fotogramas sin más. A este le voy a llamar 3, creo que llevamos 2 vídeos ya, y este sería el tercero, sí, porque no me dice si lo quiero machacar. Vamos a ir creando así esta colección de vídeos. Y una vez tengamos creado el vídeo, que ya está, pues nos vamos a venir nuevamente a External, ejecutar la aplicación y vamos a ejecutar el vídeo 3. Y quiero que veáis atentamente no solamente el hecho de que la Vía Láctea, pues como decíamos, va emergiendo, sino, ¿os habéis fijado en ese parpadeo tan exagerado
que hay en las tomas, sobre todo donde hay más luz, que hay ese parpadeo molesto o flickering. Ese concepto viene mucho también de pues, la gente que trabaja con iluminación, con flash y tiene que hacer sesiones de trabajo en sitios complejos, como por ejemplo donde hay iluminación de fluorescentes, pues muchas veces se ven perjudicados por ese flickering, por ese parpadeo que tienen los fluorescentes, porque aunque nosotros lo veamos como luz continua, realmente si lo dividimos en fragmentos muy pequeñitos, que son los 25 o 30 fotogramas que tiene un segundo, pues en cada uno de los fotogramas hay una luz diferente. Y diréis vosotros, ¿cómo es que aquí hay luz diferente como para que haya habido este flickering en cada uno de los fotogramas? Pues bueno, tenéis que pensar que esto lo hice hace unos años con una lente, como veis, ojo de pez, que al ser una lente por la distorsión que tiene la foto, al ser una lente ojo de pez, está abarcando 180 grados, con lo cual cualquier luz parásita, incluso la de los compañeros, afortunadamente en estos 100 últimos fotogramas no parece que haya ninguna luz roja. Sí que hay luces rojas, pues el mero hecho de que hubiera gente alrededor ya está introduciendo un cambio de luz en el fotograma. Y también el disparador remoto que tenía en este momento era un disparador remoto marca Wachimo, chino, de estos que no conoce nadie, que realmente luego me di cuenta que en modo bulb no te lanzaba siempre las fotos, estas estaban lanzadas a 30 segundos, sino que a veces eran 29 segundos, a veces eran 29 segundos y medio, con lo cual solo por el hecho de que el tiempo de exposición no sea el mismo, la cantidad de luz que había expuesto el fotograma era ligeramente diferente, y entonces hay unos bailes muy exagerados. Pues bueno, ya tenemos este vídeo como vídeo de partida. No os voy a enseñar todavía el de Flickr que he creado. Quiero hacerlo más exagerado. Quiero hacerlo más exagerado aprovechando que os quiero enseñar. Voy a dar la control Z nuevamente para deshacer todo lo que son las acciones que os decía de la línea de tiempo a la hora de montar el vídeo, porque no me voy a conformar con este vídeo, sino que quiero un vídeo más potente. Quiero un vídeo más potente, control Z para recuperar de nuevo todos los fotogramas, en el que le quiero dar más presencia a la Vía Láctea. Y para darle más presencia a la Vía Láctea, lo que haría es utilizar pues las acciones que ya tenemos en el asistente de vías lácteas, y utilizar sobre todo la que es más fácil de aplicar aquí, es la de eliminar la contaminación lumínica, porque ya lo sabéis por vuestra propia experiencia, que solo eliminando la contaminación lumínica ya se le da mucha más profundidad al cielo. Entonces vamos a aprovecharnos de las cosas que ya tenemos del asistente de vías lácteas. Para ello voy a esconder algunos fotogramas, como veis es tan sencillo como darle al ojito e ir bajando. Voy a esconder algunos para quedarme con algún fotograma de la zona intermedia, que no sea ni el más ni en el que estaba la vía más baja, ni en el que está más alta, que también se ve afectada porque ya había entrado la hora azul. Un intermedio, como puede ser este. Y voy a aprovechar, como decíamos, el asistente para ver qué pasaría si a este fotograma le aplicásemos el proceso de eliminación de contaminación lumínica, que como sabéis lo que hace es simular la luminosidad que tiene la atmósfera, restarle una parte de esa atmósfera al resultado y luego darle una curva de contraste. Como veis el resultado es mucho más, un cielo mucho más profundo, mucho más potente. Es decir, si fuéramos capaces de tener todos los fotogramas igual que este, el timelapse sería más espectacular, porque tendríamos una Vía Láctea más presente a lo largo de todo el timelapse. Pues bien, para eso está la nueva opción de aplicar filtros, para hacer que esta acción, la de eliminar la contaminación lumínica, se aplique en todos los fotogramas de la misma manera. Ahora, para hacerlo, hemos de tener en cuenta lo siguiente. Primero, como veis, y como ya sabéis, los que conocéis el asistente, cuando creamos una acción, como es en este caso la de la eliminación de la contaminación lumínica, nos genera una capa base, que es una copia de la capa en la que estábamos aplicando la reducción de la contaminación lumínica para no machacar esa capa, para quedarnos siempre con el elemento original. Pues bien, esta capa base, como no deja de ser un duplicado del fotograma que hemos utilizado, el 369, como fotograma de ejemplo a la hora de hacer lo que sería la eliminación de la contaminación lumínica, ya la podríamos borrar. Entonces borro la capa base porque sería un fotograma redundante en medio de la lista de fotogramas, y lo siguiente que tenemos que hacer es que, como hemos utilizado un fotograma intermedio, pero lo queremos aplicar a todos los fotogramas, esta capa
que es la que tiene todo el proceso responsable de eliminar la contaminación lumínica, nos la vamos a llevar arriba del todo, de la pila, porque queremos que actúe sobre todos los fotogramas. Entonces la colocamos arriba y luego, por último, no olvidaros de volver a activar haciendo clic en el ojito de la primera de las capas y arrastrando hacia abajo por la columna de los ojitos, de volver a activar el resto de las capas para que no nos dejemos ninguna de ellas, para que las tengamos todas en el resultado. Como veis, lo que estamos viendo ahora sería el resultado de aplicar el proceso de eliminación de la contaminación lumínica al último fotograma, porque ya hemos activado todos los fotogramas intermedios. De hecho, si yo oculto la capa de eliminación de la contaminación lumínica, tendremos cómo era el último fotograma del timelapse que ya hemos generado y cómo es el último fotograma si aplicamos a este último fotograma el proceso de eliminación de la contaminación lumínica. Pues bien, lo que queremos, como decíamos, es que este proceso afecte a todos los fotogramas, que nos construya una nueva secuencia de fotogramas en el que cada fotograma tenga aplicado este proceso de eliminación de la contaminación lumínica. Entonces, para hacerlo, lo primero muy importante es que tengáis marcada la capa que contiene el filtro, porque es esta capa, la que esté marcada, la que va a aplicar a todos los demás. Pues si tuviéramos varias capas de filtro, siempre la primera, la que esté marcada, es la que se va a aplicar. Y cuando le demos al botón de aplicar filtros, veréis que se va a generar otro documento, aquí está, en el que está aplicando a cada uno de los fotogramas este filtro y nos lo está dejando en este nuevo documento como capas, de tal modo que si partíamos de 104 fotogramas, vamos a tener un nuevo documento con 104 fotogramas también, pero en los cuales en cada uno de ellos está aplicado el filtro. Esto lo podéis hacer para cualquier cosa que se os ocurra. Yo lo he hecho para eliminar la contaminación lumínica porque eso le da más profundidad al cielo. Vosotros a lo mejor sois o estáis más familiarizados con lo que serían las curvas de niveles, con lo que sería aplicar niveles o aplicar un filtro de curvas para jugar con los tres componentes RGB y terminar de darle el carácter al cielo que os interesa. Pues también se puede hacer. A lo mejor lo que os interesa es, yo qué sé, convertir todos los fotogramas en blanco y negro. Y entonces lo que hacéis es aplicar el filtro de blanco y negro y luego lo extendemos a todos los fotogramas, lo que se os ocurra. Lo que sí es muy importante, lo que sí es necesario, es que como veis, estas capas de filtro que vamos a extender a todos los fotogramas tienen que ser capas como tal. No puede ser un filtro aplicado sobre la capa, porque ya está trabajando con algo específico de la capa, sino que tiene que ser una capa de filtro, no un filtro de capa, suena trabalenguas, no un filtro de capa, sino una capa de filtro. Es decir, algo que se pueda añadir al resultado, más que al resultado, al fotograma original. Pues bien, ya tenemos el nuevo documento. En este nuevo documento, como veis, ya no hay filtros. Lo que tenemos es directamente el resultado de cada uno de los de aplicar los fotogramas. Vamos a ver, por ejemplo, qué pinta tiene el primer fotograma. Esto no sé si lo sabéis, hay un truquillo en Photoshop, bueno, uno de los muchos atajos, que es que si no quieres ocultar todos los fotogramas para ver en concreto uno, si con la tecla Alt pulsada haces clic en ese fotograma, te enseña solo ese fotograma. Este sería el primer fotograma con el resultado de aplicar el filtro de reducción de la contaminación lumínica. Vamos a coger uno que esté por aquí en medio. Ese sería ese fotograma intermedio, el que estaría en la posición 30, el que está en la posición 60, muy parecido al que hemos utilizado como modelo, sería este de aquí. Bueno, podéis ir revisando un poquito qué pinta tiene cada uno de los fotogramas resultantes. Y como veis es un documento nuevo, es decir, seguimos teniendo el documento original que tiene aquí lo tenemos, fotogramas originales y tiene el filtro, y tenemos el nuevo documento que tiene ya los fotogramas resultantes. Lo digo porque si ahora hubiera que aplicar otro filtro porque queréis llevar aún más allá este cielo a la hora de crear este timelapse o el suelo, porque queréis hacer unos filtros ya dedicados al suelo porque ponéis una máscara de capa que aísla el suelo, etcétera, lo podéis hacer y podéis volver a aplicar esta acción
la de poder volver a ejecutar el aplicar filtros, y os generaría un nuevo documento con ese segundo refinamiento en el resultado. Esto lo podéis hacer tantas veces como queráis. Ahora también hacerlo con cuidado porque estamos hablando de un timelapse y cuanta más manipulación hagáis a los fotogramas, el resultado al verlo todo seguido puede ser más dantesco. Es decir, tenéis que llegar a ese compromiso entre cómo hago más potente. Aquí ya no es como cuando editamos una Vía Láctea o como cuando las edito yo, que la llevo a hiperprocesarla. No puedes hiperprocesarla en un timelapse porque el resultado puede ser muy dantesco. Y sobre todo, eso que decíamos del flickering, de los cambios de luz, aquí, en el que ya hemos procesado, hemos manipulado la información, aún va a ser más exagerado. Vamos a verlo. Vamos a crear una película con los fotogramas recién generados para ver cómo ahora, esta sería la 4, si no me equivoco. Vamos a ver. Para ver cómo ahora el resultado es más profundo en referencia a lo que al cielo se refiere, pero al mismo tiempo el flickering se habrá exagerado aún más. Ya lo tenemos. Nos vendríamos a external, ejecutar aplicación, y ahora vamos a ejecutar el 4, que es el mismo timelapse, pero con el cielo más potente. Y como veis, el flickering, no sé si lo veis, es mucho más exagerado que antes, porque al haberle dado más profundidad al cielo, que al final lo que hemos conseguido es contrastarlo, pues hemos estirado también lo que sería la luminosidad de los fotogramas, y por lo tanto esas pequeñas diferencias, que en este caso no eran pequeñas, este timelapse o estos fotogramas para un timelapse era un material bastante peliagudo, por esto que os digo de un disparador que no disparaba con la misma milimétrica precisión a nivel de segundos cada uno de los fotogramas, por las luces parásitas que entraban por los lados, más tratándose de un objetivo ojo de pez, 180 grados de visualización. Pues vamos a ver qué tal funciona el tema del flickering. Voy a dar la control Z, como siempre hago cuando he montado un vídeo, porque como veis se me han apagado todos los fotogramas menos el primero, para volver otra vez a una base de trabajo en la que tenga a todos los fotogramas a mi disposición al mismo tiempo, y nos volvemos a la barra de herramientas de Batch y vamos a analizar nuestros fotogramas. Vamos a ver qué es esto de analizar. Cuando le demos a analizar, esto lo que va a hacer es recorrerse los 104 fotogramas y nos va a enseñar una especie de gráfico en el que vamos a tener la luminosidad de cada uno de nuestros fotogramas. Vamos a intentar entender qué es este gráfico, que sería este que vamos a ver aquí, en este espacio que estaba reservado para el gráfico. Como veis, estos fotogramas corresponden, este sería como nuestra lista de capas. Tenéis que pensar que esto que estamos viendo aquí y que hay una barra de scroll son como nuestros fotogramas, desde el primero hasta el último. Como sabéis, estos últimos son en los que ya entrábamos en hora azul. Entonces es normal, como veis, que estos últimos tengan más luz que los primeros. Los primeros tenían menos luz. Estas barras, pues cuanto más grande, es que más luz hay. ¿Cómo es la luz de nuestros fotogramas? Son estos valores que tenéis aquí en la cabecera. Pues la luz está entre 60.12, 60, entendiendo 60 como una escala de 0, que sería el negro, a 255, que sería el blanco, pues una intensidad de luz de 60. Es el mínimo de luz que tienen nuestros fotogramas, y el máximo de luz, el fotograma que ha alcanzado el récord de luz, es de 74. Pero por medio, fijaros todos los saltos que hay de luz. Estos saltos de luz son los que están sobre todo de este fotograma a este y luego a este, ese hueco que hay entre esos dos fotogramas con tan poca luz. Seguro que ese fotograma, pues es eso que os he dicho, que se quedó en 29 segundos en vez de en 28, pues produce que haya esos saltos de luz. Saltos de luz que, como veis, entre 60 y 74 son de una distancia de 14 puntos sobre 255 de luz. Como digo, aquí es normal que haya una diferencia de luz porque ya había fotogramas en hora azul, pero si estáis haciendo un timelapse en noche profunda, en el que por lo tanto la luz no tendría que cambiar nada o casi nada, porque no tenéis gente por medio con luces, porque no pasan coches, el único cambio de luz que puede haber es el hecho de que la Vía Láctea, cuando va subiendo, pues hay muchas más estrellas que, quieras o no, las estrellas algo iluminan el planeta. Se considera que entre un 1 y un 2%, pero es algo de iluminación. También nos iluminan las estrellas que vemos en el firmamento, por muy lejanas que estén.
Entonces, lo que tenéis que buscar es que este número sea lo más pequeño posible, que la variación de luz entre los fotogramas sea lo más pequeña posible. Aquí, como digo, 14, pues tampoco es tan descabellado por el hecho de que hay algunos fotogramas que al estar ya en hora azul, pues tienen más luz. Pero lo que es demencial y lo que acaba produciendo este flickering son estos saltos tan bruscos. Entonces, como veis, tenemos un algoritmo de deflickering, que es este botón de aquí. Y tenemos, antes de aplicar el algoritmo de deflickering, tenemos que decirle cuántos frames, cuántos fotogramas queremos utilizar a la hora de intentar homogeneizar la luz de estos fotogramas. Este algoritmo lo que va a hacer es coger, si tenemos puesto un 5, cada 5 fotogramas, va a coger un paquetito de 5 fotogramas, va a mirar qué luz media hay en esos fotogramas y a los que están más apagados los va a intentar acercar a la media y a los que están tienen más intensidad los va a intentar mitigar, reducir la luz para que se corresponda con la media. ¿Cuántos frames ponemos? Pues un poco guiaros por esta ayuda visual. Fijaros que tenemos, por así decirlo, como bloques de fotogramas. A medida que va subiendo la intensidad de luz, obviamente van aumentando las barras, pero hay como un bloque, ¿no?, que sería entre aquí y aquí, entre este fotograma que tiene poca luz y este que está en el mínimo, realmente el de 60,12 es este de aquí, pues hay como un bloque, ¿no?, que tiene muchas variaciones de luz. Pues podríamos, o yo por mi experiencia en estas semanas que llevo experimentando con todo esto, es que le intentemos dar un número de frames que se corresponda pues con una secuencia periódica que veamos de flickering, que a veces será más aleatoria, como es este el caso, y a veces será bastante constante. Por ejemplo, eso que os decía, un fluorescente que de manera constante está emitiendo variaciones de luz, pero intentar buscar un patrón. Entonces, si contamos fotogramas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, aproximadamente unos 13 hay entre estos dos puntos con estos saltos tan acusados. Pues en vez de 13 voy a poner 15. O sea, al final esto es experimentar. Como sabéis, cada vez que hagamos una acción, con control Z podemos volver al escenario inmediatamente anterior. Pero vamos a experimentar con 15, a ver qué pasa. Y voy a poner en marcha el algoritmo de deflickering. Esto, como digo, lo que va a hacer es irse nuevamente paseando por todos los fotogramas, buscando paquetitos de 15 para intentar encontrar o intentar compensar en promedio la luz de esos fotogramas. Y esto es un proceso continuo, es decir, cada fotograma lo comprueba con 15 más, que serían los 7 anteriores y los 7 siguientes. Es decir, de tal modo que este suavizado sea lo más lineal posible a lo largo de toda la secuencia. Cuando se acabe el proceso de deflickering, veremos el nuevo diagrama y veremos también los nuevos valores. Como veis, ya ha mejorado bastante, porque ahora ya no estamos hablando de 60 a 74, sino que ahora las luminosidades ya están entre 61 y 72 y solamente 10 puntos de luz de variación entre el menos brillante y el más brillante. Y ahora ya no son tan bruscas las transiciones como antes. No obstante, sigue habiendo algunas transiciones bruscas, sobre todo entre estos dos, que son los que nos han marcado un poco esa ventana de trabajo de 15. Pues podemos volver a hacer flickering, lo podemos hacer tantas veces como queramos. Incluso podríamos ahora hacer un vídeo, ver cómo pinta el vídeo. Si no nos termina de convencer, pues volvemos a aplicar otro de flickering. Yo, por mi experiencia, he visto que este en particular, claro, yo corro con ventaja, ya he experimentado con este bastante a la hora de montar todos estos algoritmos que pongo a vuestra disposición. Pues que este necesita más de flickering, así que vamos a hacer un de flickering sobre el de flickering que ya teníamos hecho. Como sabéis, insisto, todo esto que estamos haciendo ahora, en una acción única en la historia. Ahora vamos a ver, si queréis, vamos a la historia, con lo cual podemos volver a cualquier escenario anterior en un único paso, con un único control Z. Ahora, como veis, estábamos trabajando entre 62, casi 72 y medio, 10,82, casi 11 pasos de diferencia de luz. Vamos a ver cómo se queda después de este segundo de flickering. Ahora está entre 62 y 71, ya hemos bajado a 9 y como veis ya están más cerca esos extremos que estábamos viendo entre los diferentes fotogramas. Ya están como más compensados. No podemos conseguir que sea perfecto, o a lo mejor sí. A lo mejor si empezamos a hacer de flickering hasta el infinito, al final lo acabamos consiguiendo, pero tampoco sé, porque tampoco he podido experimentar tanto, qué pasa si nos pasamos de flickering, si llega un momento en el que ya no es parpadeo, sino que realmente es que hay cambios de luz
que a lo mejor son imperceptibles, pero que no afectan al parpadeo y que no lleguemos a un punto contrario en el que no hay parpadeo, pero se ve artificial. Pero bueno, esto, experimentarlo nosotros. Vamos a ver con dos pasadas del de Flickr qué tal queda el resultado. Le daríamos a crear película. ¿Por cuál íbamos? ¿Por la 5? ¿Puede ser? Sí. Por la 5 no sé si me he saltado algún número. Vamos a montar la 5 y vamos a ver qué es lo que hemos ganado con este de Flickr. También ser comprensivos con este de Flickr. Es un de Flickr de andar por casa. No es el que tiene Adobe Premiere ni ninguna de las herramientas de pago. Pero también es más barato, como os decía. Así que si os sirve para salir del paso y poder tener un antiparpadeo para darle un poquito más de gracia a vuestros timelapse, pues adelante. Y por cierto, que no se me olvide, si queréis saber todo lo necesario sobre timelapse, no os olvidéis de visitar, intentaré poner una tarjetita por aquí, el canal de mi amigo David Pérez, que es especialista en timelapse y es uno de los referentes de este país, no solamente a la hora de hacer timelapse, sino también a la hora de transmitir su conocimiento, una persona muy generosa. Pues vamos allá, vamos a darle aquí en external a ejecutar aplicación y vamos a ejecutar el 5 y vamos a ver si hemos ganado. Como veis, no tiene nada que ver con el resultado original. Sigue habiendo algo de flickering porque no es un algoritmo perfecto, pero nada que ver con el original, que a lo mejor ahora ya lo habéis perdido de referente, pero vamos a volver al original, en el que, como veis, el flickering era dantesco, era molesto, que es lo que se busca, evitar que nuestro cerebro tenga que lidiar con esas intermitencias que hacen que no te sientas a gusto viendo el vídeo. Y hasta aquí las novedades de la versión 2.5 del asistente para el procesado de vías lácteas. No te olvides que te he mandado deberes, aquí no solamente voy a trabajar yo. Así que dime en comentarios qué te parece la nueva distribución de los elementos dentro de las barras de botones, qué te parecen los iconos que acompañan a estos botones, las abreviaturas y sobre todo qué te parece el nuevo módulo para el trabajo de imágenes por lotes y qué otras acciones se te ocurre que podría ser interesante añadir a la hora de trabajar con lotes de imágenes. Nos vemos, chao.